Hola jóvenes de la región metropolitana, mi nombre es Abraham Martínez de la iglesia de San Ramón y actualmente líder del departamento de comunicaciones de la región. Bueno, en este día les quiero compartir un devocional, el cual se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y lo leo como está escrito en el nombre de Jesús. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y aquí quiero enfocarme en la palabra gracia, porque como dice el verso, más el Dios de toda gracia. Una de las cualidades que tiene nuestro Dios es la gracia, el cual la gracia para nuestras vidas es el favor inmerecido que cada día al despertar y al dormir vemos cómo Dios actúa a favor nuestro, de acuerdo a la gracia que Él nos brinda. Y esto es un regalo inmerecido, el cual tú y yo cada día como hijos de Dios recibimos de parte de Dios. Y no es porque tú y yo lo merezcamos, sino que es un favor de Dios inmerecido, el cual Él nos brinda su bondad, su amor, su perdón, su compasión, su misericordia. Y esto lo experimentamos cada día. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo, el único Hijo de Dios, el cual aceptamos como nuestro Salvador. Y Dios nos brinda su gracia mediante la fe que tenemos en Él. ¿Ya? Y mientras mucha gente allá afuera cree erróneamente en el Dios de su imaginación, hoy en día podemos decir que este Dios que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, el Dios que nos han enseñado, el Dios que hemos experimentado, ha estado con nosotros y ha actuado a nuestro favor. ¿Por qué? Porque hemos visto su gracia cada día, su misericordia, su bondad, su amor. Hemos experimentado lo que Dios no debiera darnos, pero en su gracia y bondad hemos recibido y hemos disfrutado. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido dárnosla. Así que mientras mucha gente vive con el miedo de un Dios que lo quiere enjuiciar, tenemos el caso, por ejemplo, de Martín Lutero. Antes de que haya traducido el Nuevo Testamento, él tenía la visión de que él veía a un Dios que lo quería castigar con una espada. ¿Por qué? Porque él no conocía la verdad que tú y yo hoy en día tenemos. Esto fue antes de que él tradujera el Nuevo Testamento. Mucha gente tiene un concepto equivocado de Dios. Hay gente que cree que Dios es la imaginación de las mentes débiles de las personas que crean algo en qué creer porque saben que no pueden vivir su vida sin tener algo a que aferrarse. Entonces tú y yo sabemos que esas expresiones son totalmente equivocadas. Tenemos el caso de Albert Einstein, que él decía que era imposible de que la creación se afirmara tan perfectamente, sino que había una fuerza que debía sostenerlo. Y esta es la fuerza impersonal que muchas personas creen que está en el universo, que afirma las cosas, pero que no tiene relación con la humanidad. Y tú y yo sabemos que no, que sí, que Dios tiene una relación con nosotros y que Dios habita en nuestros corazones. La tercera parte de la tercera persona de la Trinidad habita en tu vida y en mi vida, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Al aceptar a Jesucristo en nuestra vida recibimos el Espíritu Santo, el cual nos acompaña todos los días de nuestra vida y está con nosotros. Entonces la misma esencia de Dios te va a acompañar todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque tienes la gracia, la bondad y la misericordia de Dios mediante nuestra fe. Si nosotros nos mantenemos en la gracia, es imposible que caigamos de la gracia. Pablo se refiere a los Gálatas en el capítulo 5 y les dice que aquellas personas que caen de la gracia son las personas que deciden vivir su justificación de acuerdo a la ley en cuanto a las obras y a la circuncisión. Pero tú y yo no vivimos de acuerdo a la ley, sino que tú y yo vivimos de acuerdo a la fe que tenemos en Cristo Jesús y Él es nuestra justicia, Él nos justifica. La verdad es que Dios sí habla de un juicio. Por ejemplo, en el juicio del gran trono blanco que habla en Apocalipsis, pero ese juicio no es para la iglesia, sino que ese juicio es para la gente que ha negado a Jesucristo, como lo vemos en Juan 3:18, de que los que niegan a Jesucristo ya están bajo condenación. Ese es el juicio del gran trono blanco, de que hay un juicio de condenación para las personas que le han dado la espalda a Dios. Pero tú y yo no le damos la espalda a Dios. Tú y yo somos de las personas que avanzamos y avanzamos de la mano con Cristo. Y la justicia, y el juicio que vamos a recibir nosotros es un juicio de galardones, de premios, de recompensas eternas, por cuanto hemos decidido vivir nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, estimada persona y estimado joven, le invito a que lea también el verso de Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, y vemos cómo él hace referencia a Cristo. Él es un heraldo.
la labor que tenían los heraldos en la antigüedad era que le daban la bienvenida al rey. Cuando el rey se iba acercando, él era el que anunciaba la llegada del rey. Y esta es la labor que tenía Juan, de anunciar del que venía detrás de él, pero que era mayor que él. Entonces cuando él hace referencia y dice de que estaba lleno de gracia y de verdad, aquí no habla de un Cristo que habitó en la tierra, que es la misma esencia del Padre que habitó aquí, pero aquí no habla de un Dios de juicio y de ira, de ira y de maldad, de condenación, sino que habla que era lleno de gracia y de verdad. Y vemos la gracia de Cristo cuando vemos el Nuevo Testamento. Cuando nos fijamos en el Nuevo Testamento y leemos sus páginas, nos damos cuenta de que la gracia de Dios estaba en Jesucristo. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de cómo Jesús nunca enjuició a las personas por su pecado, sino que Él siempre les dio una palabra de aliento, siempre los perdonó y siempre les dio un aliento a seguir. A lo único que Él condenó fue a la religión de su época, que fueron los fariseos, a la religión que no podían permitir que la gente pobre o la gente pecadora se acercara al templo, sino que lo alejaban, y ni ellos entraban, decía Jesús, y ni dejaban que los demás entraran al reino. Entonces a eso Jesús condenó, a eso Jesús le enjuició. Pero tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la mujer samaritana. Vino Jesús y la descubre y le dijo que tenía 5 esposos, que había tenido 5 esposos y que tenía uno que tampoco era su esposo. Entonces Jesús la descubre, pero no la enjuició. También tenemos el caso de Zaqueo. Tenemos el caso de Zaqueo, que era un recaudador de impuestos. Era mal mirado en la sociedad. ¿Por qué? Porque servían a Roma. Siendo judío, servía a Roma. Y Roma era de los que tenían en persecución y tenían ahí en esclavitud, casi se puede decir, al pueblo judío, pagando impuestos y pidiéndole. Y vemos el ejemplo de cuando Jesús ve a Zaqueo en el árbol, le dice: ven, Zaqueo, bájate. Es necesario de que yo en esta noche me quede en tu casa. Vemos que tampoco Jesús miró su pecado, sino que incluso se quedó en su casa. Así Jesús te descubre como descubrió a la mujer samaritana. Así Jesús te invita a que Él pueda habitar en tu vida. También tenemos el caso de la mujer que fue pillada en pleno acto de adulterio. Fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Y Jesús le dice: ¿y dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Mas Él vino y le dijo: ni yo te condeno, levántate y vete y no peques más. Así es Jesús contigo y conmigo. Muchas veces nos descubre nuestro pecado, pero no nos enjuicia. Muchas veces nos invita a quedarnos en nuestro hogar, pero no te enjuicia. Muchas veces te perdona y te alienta a seguir, pero que no peques más, pero no te enjuicia. Entonces la manera equivocada que tenemos de Dios, de un Dios que castiga a la humanidad, es totalmente errónea. Y como lo vemos aquí, le digo, en Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si te vas a gloriar de algo, no te gloríes de lo que no puedas hacer, porque tus obras son vanas ante Dios. Todo lo que tú y yo podamos hacer en esta vida no tiene valor ante Dios, sino que por gracia somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Es imposible, como te decía, que un cristiano y un hijo de Dios caiga de la gracia, sino que los que caen de la gracia son los que deciden vivir su justificación de acuerdo a las obras. Pero tú vive confiado, te invito a que vivas confiado, joven. Y señorita, te invito a que vivas confiado en cuanto a la gracia que Dios te brinda cada día, la bondad, el amor y la misericordia que te brinda cada mañana. Es un regalo que solamente Dios te puede dar, es una de las cualidades que solamente Dios puede tener y que nosotros recibimos cada día. Y mire lo que dice aquí, en Juan 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todo. Esto lo dice Juan el Bautista, y gracia sobre gracia. ¿A qué se refiere de gracia sobre gracia? De que todavía ni terminamos de disfrutar lo que Dios nos da día a día y ya no tiene más. Es como cuando vamos al campo y nos dan un plato de comida grande y nos dicen: toma, hijito, cómasela, y la comemos y terminamos satisfechos porque es mucha comida. Pero ¿qué pasa? Que después viene otro más, toma, ahí tiene otro más. Así es Dios con nosotros. Dios te da y te da y te da y te da para que tú disfrutes lo que Dios te puede dar. Solamente los hijos de Dios reciben aquello de Él.
Y me despido y termino este devocional con este verso que dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en oportuno socorro. Dios no le va a acercar el trono a nadie que no se quiera acercar a Él. Dios no te va a acercar el trono si tú no quieres acercarte. Aquí tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que acercarte confiadamente al trono de la gracia para que puedas hallar perdón, gracia, bondad, misericordia, amor y toda la cualidad y la bondad y lo bueno que Dios tiene para tu vida. Así que joven, yo te invito en esta mañana a que te acerques confiadamente. Puedes acercarte el día que tú quieras, los 7 días de la semana, las 24 horas. Tienes acceso libre si eres un hijo de Dios y vives de acuerdo a la fe en Cristo Jesús y eres un hijo de Dios. Tienes acceso libre a acercarte al trono de la gracia. Y no porque no te sientas merecedor, no porque te creas merecedor, sino que es un regalo que Dios te da inmerecidamente para que tú te acerques a Él y puedas hallar las bendiciones de Dios. Eso, joven, que Dios te bendiga y que tengas una próspera y bendecida semana.